Bien, como les dije, para analizar cómo quedó la oferta electoral, estamos con Santiago Kovadlov y Julio Bárbaro, o Julio Bárbaro y Santiago Kovadlov. Bueno, ¿cómo quedó la oferta electoral? Era la primera pregunta. Vamos a escuchar a un hombre de experiencia primero. No, a mí me llama la atención que es como una de las primeras elecciones donde no hay pasión. Nadie nos va a defraudar porque nadie está lleno de fe en ninguno de los candidatos. No llegamos a la madurez por la sabiduría, pero quizá por el desencanto, que es, ¿no? Y el kirchnerismo es el hijo de la mayoría absoluta. Esa mayoría no existe más. Esto es muy importante para el futuro de la democracia. Me parece que... Y lo último es... Nadie puede decir que uno tiene seguridad de ganar. Están cabeza a cabeza y eso es bueno, que haya dos candidatos. Y la idea de que uno eliminaba... Digo, que el oficialismo... Perdón, ¿te referís a Scioli y Macri? Me refiero a Scioli y Macri. Sí, no veo una tercera opción hoy. No, lo veo que se va dividiendo, quedan los dos y que es un cabeza a cabeza que nadie la tiene segura. Sí, a mí me impresiona mucho el hecho de que, habiéndose difundido de manera muy generalizada la idea de que Scioli es un instrumento pasivo en las manos de la actual presidenta, ella desmienta esa opinión poniéndole un custodio como es Zanini. Pues se supone que la función de Zanini es asegurarle a la presidenta... La del comisario, virtualmente. Sí, exactamente. Esa figura que es que está allí para asegurar que Scioli cumpla, no parece ser la que todos ven en Scioli como un individuo desacreditado y pasivo, sometido fácilmente a lo que se decida hacer con él. Ahí hay una advertencia de la presidenta. Ella está diciendo, hace mucho tiempo dije que yo solo confiaba en mis hijos. No he podido encontrar en quién confiar, pero puedo controlar a los que no son de mi confianza. Y eso me llama la atención. Y por otro lado, creo que Mauricio, con quien coincido en lo que recién decía Julio, así que están cabeza a cabeza, se entiende ahora mejor lo que Macri quiso decir cuando empezó a emplear el concepto de cambio. Cambio quiere decir sin peronismo, para él. Sin peronismo, con peronistas sin peronismo. Es decir... Bueno, él dijo sin PJ, con sí, peronistas sin PJ. Sí, con peronistas sin PJ. Ahora, creo yo que lo que él quiere decir es, también temo traiciones. También temo que si extiendo mis acuerdos hacia el PJ, podría yo ver invalidado el desarrollo de mi proyecto. Entonces, junto con lo que Julio decía, yo veo cautelas de ambas partes, temores de no ver cumplido el anhelo de sostenerse en el poder. Y una última cosa que me llama mucho la atención es que si ganara el Frente para la Victoria, Puerta de Hierro se trasladaría al Calafate, porque ella quedaría en el llano. ¿Y qué sería? Fuente de consulta de quienes ejercen el poder. La verdad es que no lo veo. Me parece que ella no va a ser aquella a quien se remitan los que gobiernen desde el oficialismo para consultarla. Creo que ha tomado los recaudos necesarios para salvarse judicialmente de cualquier amenaza que pudiera tener y se ha entregado a la evidencia de que la Constitución todavía funciona y le impidió el tercer mandato. Julio, hay una parte que no tocaste vos, que me parece importante, es esto que analizaba Santiago sobre la fórmula Scioli-Zanini. ¿Qué significa para vos que tenés experiencia en el peronismo? Porque has militado toda la vida en el peronismo. Zanini odia más al peronismo que Macri, esto lo firmo, ¿eh? Digo, Zanini es un personaje que expresa el poder descarnado, es un constructor de impunidad. Yo digo, nunca hablé con Zanini. ¿Por qué? Yo hablo de política, a él no le interesa. Y yo soy peronista, menos le interesa. Eso lo tenemos todos claro, que él viene del antiperonismo, pero lo exacerba. Entonces, todo el peronismo es consciente que Zanini está en contra de nuestra historia. Yo creo que el peronismo terminó hace rato, que es un sello que da voto, entonces lo
manejan y lo reiteran personajes que no leyeron a Perón, ni tienen ganas de hacerlo, ni se les ocurrió. Digo, no porque yo soy un nostálgico, pero ni a Menem ni a Kirchner le importó un cuerno que aportó o no aportó al peronismo. Si el peronismo está superado o no. Lo que pasa es que, como es un caudal de votos, lo siguen usando porque sigue siendo rentable. ¿Qué tendrá que ver Alperovi, Zamora, un montón de gente con el peronismo? Nada. Creo que son tan peronistas y no peronistas Scioli como Macri. Creo que ya estamos en otra etapa. Lo que estamos discutiendo es la democracia. Y el kirchnerismo atacó a la libertad, atacó la justicia, atacó las instituciones. Quiso hacer un país donde yo era el enemigo. Y me parece que tenemos que volver a una sociedad de adversarios. Eso lo expresa más Mauricio, pero también lo expresa Scioli. El kirchnerismo, para mí, ella hubiera elegido cualquiera menos a Scioli. Se le impuso por la sociedad Scioli, no lo eligió ella. Y lo de Zanini es, bueno, es la debilidad de la fórmula, pero no es la fortaleza. Y mucho peronismo no va a votar a Scioli por Zanini. Les quiero preguntar por qué Cristina Kirchner tiene todavía tanto poder. Una pregunta que le hice a Mauricio, y también índices importantes de aceptación social. Han pasado 8 años de gobierno de ella, 12 años del gobierno kirchnerista, si se suma el de su marido. La economía no está bien. Y sin embargo, ella se da el lujo político de decir, este señor puede ser candidato, debe ser candidato a presidente, y este señor candidato a vicepresidente dentro de su país. Es un lujo político. Yo les quería preguntar cómo analizan ese fenómeno. Pero hacemos una pausa y seguimos con esto. ¿Cómo no? Una pausa. Bien, seguimos con Santiago Kovadrov y Julio Bárbaro. Y había quedado una pregunta que yo les había dicho, es cómo interpretan ustedes el poder de la presidenta, el poder dentro de su partido, los índices de popularidad que tiene, y la sociedad que, por ahora, no sé, más adelante, pero por ahora, permite que esta señora que se está yendo después de 8 años en el gobierno, disponga o decida quién va a ser el candidato a presidente de su partido y quién va a ser el candidato a vicepresidente de su partido. Y no pudo decidirlo el candidato a gobernador porque el candidato a gobernador le dijo que no, pero estuvo a punto de conseguir por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Yo me acuerdo que Octavio Paz empleaba una expresión muy elocuente, que era hablar del Estado en términos de un ogro filantrópico. ¿Te acordás? Sí, sí. Y lo que él quería decir con eso es que el Estado era una especie de padre que abastecía las necesidades básicas de sus dependientes sin permitir que el desarrollo de esas personas fuera razonablemente amplio, pero manteniéndolos en un nivel de flotación o subsistencia que permitía ver en la duración una vida digna. En la mera duración una vida digna. Y yo creo que el Estado argentino actualmente ha sido un ogro filantrópico. Se ha dedicado a sostener en una pobreza digna, parece un contrasentido, en una pobreza digna a quienes han sentido que antes que la desesperación de la miseria, es preferible esta pobreza que permite durar, aunque no haya proyectos de desarrollo, posibilidades de libertad más amplia, educación en términos de una civilización plena, de una civilidad rica. Creo que ella ha abastecido esa idea cruel, que es decir, duren, que es lo mejor que nos puede pasar. Julio. Y el hecho agregado de la construcción de una ideología de la burocracia. Parece que el éxito en la sociedad está en el contexto del Estado, fuera del Estado. O sea, el Estado le da a los individuos como un halo de éxito que en lo privado hay que ganarse duramente. Sí, me parece que la burocracia se impone en la sociedad contra lo productivo. La pelea contra el campo era el enfrentamiento con un sector productivo de la sociedad. ¿Desde quién? Desde la burocracia. El hecho de la idea de que la burocracia es de izquierda y los que producen son de derecha ha llevado a la tumba al marxismo del mundo.
y está agonizando acá, porque la sociedad se vuelve cada vez más improductiva. La prebenda que da el Estado es infinita. Frente a eso todos queremos estar adentro del Estado, afuera no queda nadie. Así es. ¿Ustedes creen que, como decían muchos en los últimos días, que con la unidad de la oposición, la unión de la oposición, las chances de la oposición hubieran sido mucho mejores que la que hay ahora? A mí me parece que por un lado uno cree que Cuando si... estamos hablando de eso, estamos hablando de Macri Massa, ¿no? Así es. Si uno toma en cuenta lo sucedido en Mendoza, podría decir, bueno, ahí tenemos un ejemplo de que la unión de los adversarios de la oposición garantiza éxito sobre el oficialismo. Pero tal vez el panorama de esa unidad de opositores no sea el mismo en todas las provincias, ni sea tan factible en todas las provincias. Yo creo que no es que no sea interesante que eso ocurra, creo que no es sencillo que eso pase. Las dificultades intrínsecas de los opositores para generar esa unión hay que tenerlas en cuenta, y muchas veces uno diría, pero ¿cómo no advierten ante el riesgo de que triunfe el kirchnerismo nuevamente que es imprescindible que se unan? Yo creo que se advierte ese riesgo. El tema es si nuestra sociedad es capaz de generar recursos de mediano y largo plazo que permitan integrar en una visión de conjunto lo que todos ellos podrían aportar. En suma, para no demorarme en esto, tengo la impresión de que Macri ha hecho las alianzas que le pueden dar fortaleza, que en este momento no queda otro camino que el que se ha logrado. Si en su momento Massa hubiera podido presentarse como gobernador en una fórmula con Macri, eso hubiera generado unidad. Hoy parece que eso ya no es posible. Y la pregunta entonces con la que vamos a las elecciones presidenciales es si habrá espacio para que la oposición en conjunto aprenda ¿cuáles son los riesgos que entrañaría un triunfo opositor de producirse en estas condiciones? Yo hay momentos en los cuales, si la dirigencia política no genera un sistema de alianza, lo genera la sociedad. Cuando se polariza, cuando de Narváez se enfrentó, todo el mundo terminó ahí. Cuando Massa enfrentó, era Massa y de Narváez. La sociedad eligió a Massa y disolvió a de Narváez. La alianza no se hizo arriba, pero la sociedad... entonces me parece que de aquí en más, como yo estoy convencido de que nadie gana en primera vuelta, cada uno va a mantener su identidad, y esto es importante, y luego la sociedad va a poder gestar la alianza. Lo que pasa es que... La que va a distribuir los votos de otra manera. Lo que pasa es que nos paran por la calle a cualquiera de nosotros y la gente tiene miedo. Sí. Digo, me paran 10 por día y los 9 me dicen tengo miedo. Frente a ese miedo, es como si la alianza de todos les hubiera resuelto parte del miedo. Pero yo no sé si la dirigencia tiene que trabajar ese miedo y convertir. Me parece que como estamos vamos bien y no hay riesgo de que se imponga a nadie porque el otro sigue dividido. Porque el acento lo pones en el papel protagónico que va a tener la sociedad. Exacto. En el segundo momento. Exacto. Y esto es interesante, yo no sé si ustedes recuerdan bien, pero cuando fue lo del 2008, de la rebelión, digamos, contra la 125, los políticos venían detrás de la sociedad. Tuvieron que ocupar un lugar detrás de la sociedad. E incluso la mesa de enlace se vio enfrentada a un desafío enorme, una sociedad que le exigía argumentaciones republicanas y no reivindicaciones sectoriales. Y tuvieron que aprender a hacerlas, ¿no? Y hay una politización de la sociedad que es, pero increíble. Sí, sí. Una sociedad que hasta en los programas de humor tiene que involucrar la política. Cosa que hace 6, 7 años la política no existía. Hoy hay pasión por la política. Esa politización es positiva. ¿Y qué ha provocado eso? Y eso ha provocado que la dirigencia esté más cuestionada. Porque tenemos una dirigencia que cuando uno la empuja un poco, no tiene idea, no tiene propuesta, no tiene presión. Digo, está más cerca. Si lo de Zanini es la expresión de lo oculto sobre lo político. Si la política argentina terminó en manos del operador. Ahora me ponen un tipo que me crié en el peronismo, fui diputado con Perón, yo no lo conozco. ¿Qué? Es un operador, un ser oscuro
que maneja... Es tan débil la política argentina que los que manejan el lado oscuro del poder terminan imponiéndose a aquellos que debatimos el proyecto de sociedad. Y ahí, perdón, Joaquín, Sí. no, quería decir esto, ¿qué es lo que provoca que la sociedad gane, digamos, el papel activo que está ganando en el presente? Hay una demanda tan intensa de legalidad, de institucionalidad, de previsibilidad. Es que la gente está desamparada en el sentido más profundo del término. No es que le falta para comer necesariamente, no es que estamos en el 2001, pero tenemos un horizonte cerrado, donde es posible que el asesinato cunda sin justicia, donde hace más de 20 años que lo de Amia sigue sin aclararse, donde lo asesinan a Nisman y no hay ninguna posibilidad de reivindicar la necesidad de investigar. Todo eso genera desamparo y protesta, desamparo y protesta. La gente ha aprendido a leer metafóricamente la realidad. Si asesinan a un fiscal, estamos todos en peligro. Claro. Ahora, todos hablaban, yo he escuchado hablar de que el 10 de diciembre se terminaba el ciclo kirchnerista. Ahora hay dos alternativas claras, como decía Julio también, decimos todo, ¿no? O es Scioli o es Macri. Ante eso, la garantía de un fin de ciclo está garantizada. Sí. Digo, la garantía del fin de ciclo se da cuando la presidenta, como autoritaria, no puede elegir a nadie porque aplastó a todo, no surgió nadie. Y elige al que más bronca le da. Scioli siendo 678 es grotesco, digo. Me parece que primero se da ahí y segundo se está dando una estructura donde el peronismo empieza a sentir que si no se separa, el peronismo, los restos que quedan ahí, que si no toma distancia, el kirchnerismo lo destruye. Me parece que el fin de ciclo se da en los libros que aparecen sobre Zaffaroni, en los que aparecen sobre Berbisky, en toda una desnudez de un proceso donde, digamos, queda claro que la pretensión de progresismo no daba ni para pretensión. Y desde mi punto de vista, creo que el kirchnerismo se preparó para no tener sucesores. Es así. El matrimonio Kirchner es un matrimonio que aspiró a la alternancia entre sus miembros, pero nunca a generar una tercera instancia o tercera figura. Eso se ve hoy muy claro. Creo que Scioli logró torcerle el brazo a la presidenta al lograr ser el elegido por ella como candidato a la presidencia. Esto es notable porque implicaría por parte de Cristina Kirchner una claudicación muy profunda de la posibilidad de proceder con convicción ideológica, que para ella sería un argumento de peso. No, ha elegido al hombre que menos representa sus ideales sucesorios, es decir, que ha puesto, al menos formalmente, el poder en las manos de quien al hablar nada dice de lo que ella quiere oír y al mismo tiempo se muestra obsecuente con el poder, pero no tanto como para que Zanini desaparezca y no pueda ejercer el comisariato que también designaba. Cuando le preguntan en 678 por qué fue a lo de Clarín, la respuesta es la pregunta es tonta y la respuesta es porque faltaba que diga porque tenía gana y se acabó la pregunta, ¿no? Es como que habían construido pilares ideológicos que eran grotescos. La tergiversación de la palabra es tan evidente en este proceso de agonía del kirchnerismo. Si uno advierte que los voceros fundamentales del kirchnerismo dedicaron buena parte de su esfuerzo a mostrar que Scioli era un espectro, Sí, claro. y ahora lo reivindican como una presencia. ¿Qué podemos nosotros pensar de quienes proceden de esta manera tan contradictoria, sino que la palabra no les importa nada? Y cuando visite Carta Abierta, porque va a ir a Carta Abierta, Sí que va a ¿o ir. no? Sí. ¿Cómo van a explicar desde Gramsci que ahora apoyan a Scioli? Va a costar. Les agradezco a los dos. Gracias. Una pausa.